Hola, este es Charles Hoskinson, transmitiendo en vivo desde la cálida y soleada Colorado. Siempre cálida, siempre soleada, a veces Colorado. Recientemente he estado viajando, estuve en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Guatemala, fui a Las Vegas para Red Evo, en Jackson Hole para el evento SALT, fui a Alaska y estuve en el campamento base Denali disfrutando de un tiempo encantador en Sheldon Chalet y estuve desconectado por un tiempo, gracias por extrañarme, y luego bajé a Barbados para finalizar una transacción en la que acabamos de adquirir una empresa junto con mi buen amigo Gabe. Ha sido un largo viaje, no solo por los viajes recientes, sino también por los últimos 9 años, cuando reflexiono sobre dónde comenzamos como ecosistema. Era solo una idea, una pizarra que se veía más o menos así, y hemos crecido enormemente a lo largo de los años. Ha habido altibajos, muchas decepciones, pero ahora estamos aquí hoy, 1 de septiembre de 2024, un día en el que declaramos el Día de la Independencia, donde todo el ecosistema, la comunidad, cada titular de ADA, se une hombro a hombro como iguales y todos tienen voz en el futuro, no solo de este protocolo, sino lo que este protocolo puede hacer por todos en el mundo. La razón por la que me uní a la industria de las criptomonedas, la razón por la que estoy aquí, en lugar de estar en medicina, agricultura, como ingeniero o en alguna academia, es que vi en esta industria una oportunidad legítima de tener un asiento de primera fila para cambiar los sistemas económicos, políticos y sociales del mundo en su conjunto. Creo en esto tan firmemente, sino más, en 2024, de lo que lo creía cuando descubrí Bitcoin, después de 2010. Ha sido un largo viaje, un camino largo, muchos movimientos de ida y vuelta. En aquel entonces a nadie le importaba realmente Bitcoin. Era solo otro proyecto de código abierto en Internet en el que un grupo de cyberpunks y nerds pensaban que era bastante interesante. Minábamos y comerciamos en hojas de cálculo, nos quejamos en Bitcoin Talk. Era una época inocente, pero también filosófica. En ese entonces la gente tenía conversaciones filosóficas profundas sobre el potencial del correo electrónico para el dinero, cambiando cada Estado-nación, porque el núcleo más vital de cada Estado-nación son los derechos de propiedad, es el dinero. Y si puedes devolver el concepto de dinero sólido, si puedes devolver el concepto de que nosotros estamos a cargo de nuestro sistema monetario, que algo más allá de una construcción artificial como una agencia o un banco, pero una propiedad física como el oro, por ejemplo, que tiene una propiedad deflacionaria donde se vuelve más valioso con el tiempo, todos especulamos que esto era divertido y emocionante. Recuerdo que en aquel entonces había personas que mencionaron la espiral deflacionaria del siglo XIX en Estados Unidos y todos los bancos privados que emitían dinero, así como los choques deflacionarios que ocurrieron como ejemplo contrario al éxito. Personas como Mike Caldwell, con el proyecto CISIS, y querían invitar a Ron Paul, porque ambos éramos fans de Ron Paul. Trabajé en su campaña en 2007, fui un gran miembro de Campaign for Liberty y luchamos mucho por auditar la Fed con Mike. Él dijo, bueno, Ron Paul dice que solo el oro y la plata son dinero real, así que si hago una moneda de oro con un Bitcoin en ella, entonces Ron tiene que unirse a nosotros. Parecía bastante imposible que una figura tan legendaria y titánica, una figura tan principista, que no cambiaba de opinión a menudo, se convirtiera ahora en un miembro regular de la industria de las criptomonedas y asistiera a eventos y conferencias. Me encontré con él en algunos de ellos. Siempre me acerco y le digo, vos sos el jefe. Es el único hombre para el quien trabajaría, el buen Ron. Y es conmovedor ver que en el ocaso de sus años ha llegado a comprender que el sucesor espiritual del patrón oro ha sido la industria de las criptomonedas en su conjunto. Bitcoin tenía un camino largo por delante. Cuando Satoshi escribió el documento técnico era un contrato social y en muchos sentidos un cheque que no podía cobrar. No se puede construir un sistema de dinero entre pares estrictamente sobre la naturaleza del protocolo de Bitcoin. Lo que hace Bitcoin es introducir la idea del movimiento instantáneo de valor sin riesgo de contraparte y te da un instrumento de valor, es decir, un Bitcoin, para moverlo.
Esto es un logro titánico, un logro colosal, porque nadie en la historia humana había descubierto cómo hacer esto y hacerlo de una manera que no requiera confianza. Pero tal sistema, en cuanto lo tenemos, exige características adicionales: programabilidad, gobernanza, interoperabilidad, la capacidad de escalar a millones y miles de millones de personas y la capacidad de conectarse con el sistema del legado. Por eso generaciones futuras vinieron y continuaron con el espíritu de lo que Satoshi comenzó para impulsar hacia adelante. El más difícil de estos problemas es la gobernanza, porque sigue siendo el problema no resuelto de la humanidad. Vivimos en un mundo donde ocurren guerras, donde muchas personas odian las instituciones que nos gobiernan, donde no nos sentimos representados. Esto es aún más cierto cuando miras a Estados Unidos como ejemplo. Tenemos una elección muy controvertida que va a ocurrir y dependiendo de tus preferencias políticas, no importa el resultado, al menos algunas personas estarán increíblemente enojadas y se sentirán marginadas. Saldrán a las calles y protestarán y continúan empeorando, no mejorando. Y esto se debe a que la gobernanza es difícil. Una vez que un sistema se establece, por diseño debería ser difícil de cambiar. El problema es que el sistema fue construido para un cierto grupo de personas en un cierto tiempo y con ciertos incentivos y tecnologías. El gobierno de los Estados Unidos se basó en una constitución escrita en el siglo XVIII, cuando la tortura era normal, los reyes eran el estándar y el mundo funcionaba a la velocidad de los barcos y caballos. Y míranos ahora en el siglo XXI. Es algo absolutamente notable que nuestro documento fundacional, la Constitución, haya sido tan duradero frente a tanto cambio social. Desde el auge del totalitarismo hasta el auge del comunismo y el auge de Internet. Y sin embargo, incluso ese documento sagrado muestra grietas en sus cimientos, lo que lleva a tanto conflicto, y tampoco pudo anticipar el ascenso de un partido único, una combinación de republicanos y demócratas que han logrado básicamente tomar el control del Estado y volverlo en contra de la mayoría para el beneficio de unos pocos. Esto ha ocurrido en muchos gobiernos. En algunos casos simplemente abandonan la fachada y descienden al gobierno de un solo partido, como vemos en Rusia y China. En otros casos simplemente abstraen la democracia hasta el punto en que nunca llegas realmente a votar por las personas que toman decisiones sobre tu vida. Esta es la razón, en resumen, por la que igual existe la industria de las criptomonedas y alcanzó una valoración de varios billones de dólares. Si no hubiera un problema, no pasaríamos de ser un grupo de nerds en Bitcoin Talk discutiendo sobre el dinero sólido a un movimiento global con cientos de millones de personas. Solo crece porque hay un problema. Y esta es la solución para ello. Pero, ¿cómo y por qué la industria de las criptomonedas evoluciona y cambia de esa manera? Bueno, en resumen, es la máquina de la confianza. Las tecnologías blockchain tienen como objetivo crear sistemas sociales, económicos y políticos en los que las personas no tengan que confiar entre sí, pero pueden actuar como si lo hicieran. No subestimemos el valor de esto. Es quizás el mayor avance en gobernanza en la historia de la humanidad tener esa capacidad, porque al final del día, nuestros incentivos son diferentes, nuestras historias son diferentes, nuestras culturas son diferentes, nuestros idiomas son diferentes, nuestros antecedentes son diferentes, y sin importar cuánto intentemos alinearnos, llegará un momento en que nuestros incentivos serán diferentes entre sí y por lo tanto nos comportaremos de maneras opuestas y a veces contraproducentes. Esto es especialmente cierto cuando se observan las entidades centrales de Cardano. A veces coordinamos entre Murgo, la CF e Input-Output y otras veces no lo hacemos, y una buena gobernanza te da la capacidad de superar eso, ampliar la visión, abrir el enfoque y tener herramientas que, a pesar de que tenemos incentivos y desacuerdos diferentes y a veces personales, encontramos la manera de avanzar por el bien común y nuestro propio interés. Voltaire es el mejor experimento de gobernanza en la historia de nuestra industria. Hemos tomado una criptomoneda valorada en más de 10.000 millones de dólares y millones de personas que son profundamente apasionadas, profundamente diferentes y de más de 100 países, y les hemos entregado a todos ellos no solo un mecanismo de votación, sino una constitución, una democracia representativa y una democracia líquida, además de las capacidades más sofisticadas para nuevos sistemas de votación y nuevos sistemas de incentivos.
Esto, en cierto sentido, es una máquina de gobernanza autoevolutiva. El punto de Voltaire es comenzar con una gobernanza mínima viable y año tras año mejorar las cosas a la velocidad de Internet, a la velocidad del emprendimiento, en lugar de a la velocidad de las guerras y los cambios sociales que a menudo tardan décadas o siglos. Usualmente tenés que esperar que los viejos imperios mueran o se debiliten antes de obtener uno nuevo, y Roma duró 1000 años. En cambio, ahora estamos a la velocidad a la que evoluciona el iPhone. Esto nunca ha sido así en la historia de la humanidad, lo que significa que lo que hemos emprendido aquí hoy, y para esta industria y para el mundo en su conjunto, es un experimento de gobernanza que, si tiene éxito, será tan significativo, en mi opinión, como lo fue la Revolución Americana para el mundo en el siglo XVIII. Parece absurdo, pero lo que estamos haciendo es recuperar nuestro dinero, nuestra voz, nuestra identidad, nuestros datos, y estamos construyendo las herramientas de la democracia. Estamos construyendo las herramientas de la responsabilidad en tiempo real, en público, sin leyes, sin líderes, sin dictadores benévolos, todos como iguales. Es algo muy desafiante y también aterrador, porque cuando perdés a un padre, cuando perdés a un líder, cuando perdés a un rey o un papa, alguien en una posición de autoridad a quien admirás o despreciás, perdés un grado de confort, porque pasás de reaccionar y tener una opinión sobre las decisiones que se toman en tu nombre a tener que tomar las decisiones vos mismo. Y de repente tenés que tomarte el tiempo para informarte, tenés que tomarte el tiempo para tomar decisiones correctas y, lo más importante, tenés que aceptar la responsabilidad de que cada vez que tomas una decisión existe una posibilidad distinta de que esa decisión sea incorrecta. Durante los últimos 10 años, muchos de ustedes han visto muchas decisiones que he tomado, que la Fundación tomó, que Murgo tomó y que otras personas en posiciones de poder han tomado. Han estado de acuerdo, en desacuerdo. Han dicho, bueno, deberíamos haber hecho X, Y, Z y deberíamos haber invertido más en esto o aquello. Necesitamos más marketing, necesitamos esto. Haskell fue una decisión correcta, fue correcta, pero deberíamos haber hecho esto. Y todas estas son opiniones válidas, pero ahora la comunidad está 100% al mando y juntos como ecosistema tendremos que definir el futuro. Tengo opiniones firmes en muchos casos sobre cosas que me gustaría ver, pero mis manos han estado atadas por la estructura, la realidad y el impulso. Por ejemplo, mi intención original con el nodo Haskell era ejecutarlo hasta 2020. Pensé que aproximadamente 5 años usando un lenguaje puramente funcional, conectándolo a un lenguaje de tipos dependientes como Agda, Coq, nos darían la capacidad de comprender más profundamente la investigación que hemos realizado y luego podríamos tomar la decisión de construir una arquitectura mucho más flexible. Pero nos vimos abrumados por muchas cosas diferentes y la necesidad de nuevas funciones superó la necesidad de una nueva arquitectura, un enfoque políglota que permitiera una combinación de muchos lenguajes diferentes. Así que hicimos un híbrido y lo mejor que pudimos como coalición, y muchos ingenieros de más de 15 empresas trabajaron incansablemente para que funcionara. Pero me queda claro que el camino a seguir requiere una nueva arquitectura para el futuro, y hay muchos grandes ejemplos y muchas elecciones que se pueden combinar con el rigor que tenemos. No tenemos que renunciar a nuestros métodos formales para esto, no tenemos que renunciar a las lecciones que hemos aprendido, pero sería ingenuo creer que la misión está cumplida y que lo que hemos escrito está hecho para siempre. Es el pensamiento maximalista Bitcoin, no de una persona que quiere cambiar el mundo. Pero entonces, ¿quién decide eso y cómo tomamos una decisión que beneficie a todos? Actualmente hay fuerzas tan frustradas con la naturaleza monolítica del nodo que están dispuestas a abrazar una fragmentación total y simplemente construir clientes competidores, lo cual es perfectamente razonable, ya que las personas sienten que no tenían voz ni voto. Pero ahora sí lo tienen, y existe la opción de que las personas se unan como un grupo en una comunidad y lo resuelvan, ya sea a través de Intersec u otro órgano de gobierno. Eso lo decidirá el gobierno de Cardano. Y por redundancia, tal vez tenga sentido tener sistemas completamente independientes. Esto lo hacemos en la industria aeroespacial, pero debemos aceptar que entonces es más caro, lleva más tiempo y requiere más esfuerzo. Además, hay una alta probabilidad de que la coordinación genere fricciones entre los actores que construyan las cosas, lo que nos ralentiza aún más. Más ampliamente, ahora estamos comenzando un proceso presupuestario. Ya existe un comité de presupuesto en Intersec y muchas personas están discutiendo sobre esto, y esas conversaciones seguirán haciéndose más fuertes y amplias.
Con los DIREPS activándose en 90 días, esos DIREPS trabajarán con el Comité Constitucional y el Comité de Presupuesto y finalmente tendrán que llegar a un punto de votación de sí o no. ¿Deberíamos gastar X para hacer Y? ¿Quién lo recibe y quién los hace responsables? Lo que mencioné sobre una nueva arquitectura, un ecosistema políglota, el conjunto de desarrolladores principales es solo una parte del pastel. Tenemos que tener conversaciones adultas sobre nuestra marca, nuestra reputación, el marketing. Tenemos que tener conversaciones adultas sobre el ecosistema en su conjunto y sí, sobre las consecuencias de las elecciones políticas. En Estados Unidos, si un candidato gana, hay una alta probabilidad de que el próximo año entremos en un mercado alcista significativo. Si gana el otro candidato, hay una alta probabilidad de que veamos un mercado bajista. Una elección podría cambiar drásticamente la macroeconomía de toda esta industria debido a lo radicalmente diferente que son las políticas. No estoy aquí para juzgar, pero es una realidad sobre la que tenemos que tener una conversación adulta y tomar decisiones como ecosistema. Y también abre la discusión sobre la desestadounidización de gran parte de Cardano. Soy ciudadano estadounidense, amo mi país, amo lo que representamos, nuestra historia, el legado. George Washington es uno de mis héroes personales por su capacidad de renunciar al poder. Esto se ejemplifica mejor en una hermosa pintura que está en el Capitolio de los Estados Unidos. Pero soy el primero en reconocer que hay una gran diferencia entre el ideal de Estados Unidos y lo que nos hemos convertido, y en muchos casos es como pasar de Superman a Homelander. Desafortunadamente no parece que esto vaya a disminuir en el futuro cercano, así que aprecio y entiendo plenamente que muchas personas del mundo quieren seguir adelante por su cuenta y ya no están completamente con Estados Unidos. Esto se refleja en los negocios más que en cualquier otra cosa y las personas están empezando a hablar de desdolarización, a hablar de prohibir todos los clientes estadounidenses y no participar con Estados Unidos en su conjunto. La descentralización de Cardano y la desestadounidización de Cardano, el crecimiento de DIREPS y del Comité Constitucional es un reflejo de esto. Ahora significa que Cardano, como Bitcoin y muchas otras criptomonedas que han logrado una gran descentralización, que yo sostengo que la nuestra es la mejor, tiene la capacidad de tomar decisiones sobre qué geografías deben ser la prioridad. Así que si ganamos o perdemos una elección, simplemente cambia las geografías y puedo imaginar un fuerte crecimiento de la comunidad de criptomonedas en Argentina, independientemente del resultado de las elecciones en Estados Unidos. Un crecimiento continuo en el sudeste asiático, en África, en Europa, en Asia, incluso en lugares que no son buenos amigos de Estados Unidos. La existencia de Voltaire como ecosistema no solo nos da la libertad de perseguir estos fines, sino también las voces de esos lugares. Y esto se ejemplifica mejor con los talleres constitucionales que elegirán delegados y celebrarán la Convención Constitucional en Argentina. Se están llevando a cabo talleres en 6 continentes, en 50 países y cada persona elegida es igual a la otra, hombro a hombro, en Argentina para proponer un borrador de constitución que será aprobado y ratificado por un proceso en cadena. Esto significa que cada persona en Cardano no solo tuvo una voz, sino que se le dio los medios para expresar esa voz como iguales. Esto es algo realmente notable y es la primera vez en la historia de la humanidad que alguien hace esto. Así que mientras miramos hacia esto, podemos aprovechar estas cooperaciones y amistades de por vida para poder avanzar independientemente del resultado de las elecciones, independientemente de lo macro, micro, política o de la economía de lo que está por venir, para unirnos y construir un presupuesto que refleje nuestras creencias como ecosistema sobre cómo seguir creciendo. Crecemos porque queremos que Cardano esté en cada hogar, que esté en cada teléfono, que sea la billetera de todos, porque Cardano, al final del día, mi opinión y la de ustedes también, como lo reflejan los millones de personas que han permanecido aquí durante los tiempos difíciles y los buenos tiempos, es un instrumento de libertad. La capacidad de ser tu propio banco, de tener dinero sólido que somos porque tenemos una política monetaria deflacionaria y la capacidad de que poseas tu propia identidad, tus propios datos y puedas programar tu futuro financiero y llevarlo a cualquier escala, desde tu club hasta tu gobierno. Es algo que todos en el siglo XXI deberían tener. No deberíamos vivir una época en la que nos preguntemos si mañana será un día peor que hoy. Deberíamos vivir una época en la que estemos esperanzados y optimistas y no seamos participantes pasivos, como se demuestra aquí con la libertad que ahora tenemos a través de este protocolo.
Podemos llevarlo a todos los niveles y a las personas que escuchan. Hay miles de futuros líderes y ahora tienen la capacidad de ser un D-Rep, de participar en el proceso presupuestario, de trabajar y construir cosas en este protocolo. Hay muchas personas en esta industria que les gusta decirte que los ganadores y perdedores ya han sido decididos y que el sabor del mes es estar aquí durante 100 años. Hay una cosa que es cierta sobre la tecnología. Los reyes de hoy rara vez son los reyes de mañana. Las personas que tienen durabilidad son las que tienen los principios correctos y también el modelo de crecimiento correcto. No es sostenible ver algo pasar de nada a miles de millones de dólares de la noche a la mañana y creer que eso continuará cuando no hay nada que lo sostenga. No hay principios, no hay utilidades y desafortunadamente demasiado de nuestra industria se basa en esa mentalidad de manada. Y las personas ven estas cosas como solo números, letras, cosas, una clasificación. Y todo tu éxito se basa en qué tan alto estás en esa clasificación. Pero pierden el punto más amplio de por qué existen estas cosas en primer lugar. Cardano es infraestructura construida por y para el mundo, no para el pueblo estadounidense, no para el pueblo europeo, no para el pueblo de África, no para el pueblo del sudeste asiático. Está construida para la raza humana en su conjunto y está aquí y estará aquí, gracias a lo que hemos hecho hoy, para siempre. Vamos a mantenerla viva generación tras generación y con toda la tecnología antes que nosotros. Estamos y permanecemos en la mejor posición para aprovechar eso. Como el primero y a veces el mejor en moverse. Tenemos todos los laboratorios, hemos escrito todos los documentos, entendemos todos los protocolos de nuestros competidores y no solo eso, también entendemos lo que implican y significan. Tenemos la capacidad, a diferencia de ellos, de medir la descentralización. Tenemos la capacidad de planificar en años y décadas, mientras ellos planifican en días y semanas, persiguiendo algún tipo de alfa fugaz. Eso es lo que nos hace diferentes y es por eso que después de 9 años, a pesar de que tantas personas han fracasado en esos 9 años, han ido a prisión esos 9 años, han hecho rug pulls esos 9 años, todavía estamos aquí y nos estamos haciendo más fuertes. Es un buen día. Y es uno que todos ustedes han ganado. Durante 2 años hemos trabajado para este día. 2 largos años con el SIP 1694. Los primeros talleres fueron hace 2 años, aquí mismo en esta oficina. Y luego 25 más en todo el mundo. Hubo miles de argumentos y debates, cientos de miles de líneas de código, decisiones técnicas profundas e intrincadas. Y francamente hablando, hay demasiadas personas para agradecer. Pero una cosa que les mostraré, chicos, lo tengo aquí en mi oficina. Creo que esta es probablemente una de las posesiones más preciadas de la que me hayan enviado. Así que vino esto. Es una bandera que vi por primera vez en Twitter, cuando tomaron la foto y me la enviaron. Y las personas que tenían esta bandera subieron y la llevaron al monte Everest. Así que esta bandera en realidad ondeó en la cima del monte Everest. Miren esto. Señor Arthur George, y eso fue en 2022 a las 6:32 am. 8.848 metros. ¿Qué tal eso? Significa el mundo para mí recibir regalos como este de personas más valientes que yo y más fuertes que yo. Me estoy poniendo un poco gordo, déjenme decirles. Y significa el mundo para mí que lo que creamos juntos haya inspirado a tantas personas a ascender las cumbres más altas del mundo. ¿Cómo se puede apostar en contra de una comunidad que tiene el coraje de hacer lo imposible? ¿Cómo se puede apostar en contra de un grupo de personas que tienen el coraje de continuar empujando a pesar de la adversidad delante de ellos? Ese coraje proviene de principios y esos principios son la libertad de la humanidad en su conjunto. Cada uno de ustedes, a su manera, está tomando el bote, empujándolo hacia adelante, haciéndolo realidad. Algunos de ustedes no tienen los medios para hacer mucho, algunos tienen los medios para hacer mucho. Todos estamos en el mismo bote. Y todos hemos logrado algo realmente grandioso hoy. En menos de 5 horas, Cardano se va a bifurcar y será una nueva red. No se verá muy diferente desde el exterior en comparación con la red que tenemos hoy aquí y ahora, pero para la industria en su conjunto sí lo será, porque ahora tienen que juzgar a Cardano en función de los méritos de una comunidad que podría llevar una bandera al Monte Everest.
Tienen que juzgarlo por los méritos de una comunidad que tiene más doctores que todas las demás juntas. Tienen que juzgarlo por los méritos de una comunidad que no tiene rostro y, a diferencia de Bitcoin, tiene el mandato y la capacidad de actualizarse regularmente. Y una comunidad que sabe que cada uno de sus derechos puede, debe y será protegido por una gobernanza algorítmica. Derechos que decidieron como comunidad e iguales y traerlos a la realidad. Ha sido el privilegio de mi carrera en la última década estar aquí. Me ha cambiado para mejor. He crecido mucho como persona, me he vuelto más reflexivo, me he vuelto un poco más introspectivo. Tuve que madurar como ser humano. Lamento mis fallas, lamento los errores que cometí. Pero el coraje que ustedes tuvieron siempre me dio el valor para admitir esas cosas y decir, ¿sabes qué? Mañana puedo ser un poco mejor y mañana puedo ser un poco más inteligente. No voy a negar que estar en este rol me ha pasado factura. Puede que lo hayan notado a lo largo de los años. Tengo la barba más blanca, el cabello se está cayendo un poco más y he ganado bastante peso. Y esa es solo la apariencia externa. Físicamente hay otros problemas y es bueno que tenga un pequeño descanso, aunque no mucho, para poder invertir en arreglarme. Estoy bastante emocionado de que mi clínica este mes irónicamente comience a producir células madre, especialmente células madre quiméricas, y no puedo esperar para entrar en ensayos de FDA para eso y ver a dónde nos lleva con la terapia hiperbárica. Y con suerte y en algunos cambios en el estilo de vida me mejore. Pero a pesar de que me ha pasado factura, una cosa que nunca ha disminuido mi entusiasmo y mi pasión. Ha habido muchas preguntas sobre cuál será mi papel en el futuro de Cardano, y creo que tomaré esta oportunidad en este video para informarles a todos ustedes lo que voy a hacer y a dónde voy. Hay dos cosas importantes. Una, me gustaría construir sobre Cardano. Es la obra de mi vida. Y ahora hemos llevado el protocolo a un punto en el que tengo la capacidad de construir protocolos y aplicaciones que pueden cambiar la vida de las personas. Como saben, soy un gran defensor de la libertad de expresión. Me encantaría construir una red social descentralizada. Como saben, recientemente hablé en la conferencia de IA más grande de los Estados Unidos, AI4, donde hablé sobre los desafíos de fusionar la IA y la blockchain. Pienso mucho en ese tema porque me preocupa profundamente que bajo el pretexto de la alineación la gente use la IA para controlar lo que pensamos y sentimos y en última instancia imponernos agendas que no son representativas del mundo en su conjunto. Así que me gustaría ver una IA descentralizada alineada de la misma manera que alineamos una criptomoneda, como lo hemos demostrado con Cardano. Además está Midnight, está Lace, está lo que empezamos con Atala Prism, hay muchos hilos sueltos ahí y cada uno de ellos me gustaría construir en el ecosistema de Cardano, ya sea directamente en Cardano o conectarlo a Cardano a través de una cadena asociada, para hacer un servicio para toda la industria de las criptomonedas. Esto solo podría traer potencialmente millones a miles de millones de transacciones por día a nuestro ecosistema y creo que es un lugar muy valioso para estar. Dicho esto, aún disfruto pensando en el futuro de las criptomonedas en general, así que en octubre y en una ubicación por determinar voy a presentar una visión de lo que podría ser Cardano 2. Desde cómo llegar a un policliente con una arquitectura mucho mejor, más flexible y más amigable para los desarrolladores, hasta qué lecciones hemos aprendido, hasta dónde pueden llevarnos esos 211 artículos que hemos escrito durante los próximos 5 o 10 años y cuáles son algunas cosas incompletas que me encantaría ver en el protocolo de Cardano mientras cerramos el ciclo de las 5 eras y caminamos hacia nuevas eras de Cardano. A diferencia del pasado, ahora ustedes votan sobre eso y nosotros en coalición presentaremos una visión y ustedes decidirán si esa visión tiene sentido. Habrá visiones competidoras y debería verlas. Y luego, como ecosistema, el nivel de participación en la construcción de Cardano depende de ustedes, como debería ser ahora y siempre. Pero independientemente de ese resultado, siempre voy a construir sobre Cardano porque es mi hogar y es un hermoso hogar. Y voy a estar aquí por mucho tiempo. Así que gracias por la oportunidad de compartir este hogar conmigo y gracias por la oportunidad de llevarnos hasta aquí. Ese coraje ahora tendrá que aplicarse en poco tiempo para terminar la constitución, el presupuesto y los cientos si no miles de DREPs que se activarán en los próximos meses.
Ahora está en sus hombros recordar una cosa sobre la gobernanza. La gobernanza no se trata de obtener lo que querés, la gobernanza se trata de explicar lo que querés, por qué lo querés, escuchar a los demás y encontrar una tercera opción que haga que la mayor cantidad de personas posible esté de acuerdo y feliz, aceptando el hecho de que a veces hay diferencias irreconciliables y nunca deberías tener que violar tu integridad o principios. Los DREPs representan DApps. Individuos, organizaciones, el Comité Constitucional es lo mismo. Todos ustedes miran a Cardano a través de un lente diferente al mío, un lente diferente al de las entidades fundadoras. Tendrán que demostrar que este experimento no es un fracaso y lo hacen trabajando juntos, escuchándose mutuamente y trabajando juntos. No lo hacen destruyendo a la gente. Nunca debemos descender a la política de la destrucción personal y nunca debemos escuchar el diálogo político actual y pensar que así es como funciona el liderazgo. Los verdaderos líderes elevan a las personas, no las destruyen, y los verdaderos líderes se toman el tiempo para llevar a todos en el viaje, en lugar de arrastrar a la gente pateando y gritando. Aprecio y acepto que hay momentos en los que hay que tomar decisiones decisivas y lamentablemente a veces hay diferencias tan fuertes que algunas personas tienen que quedarse atrás. Lo vimos de primera mano con Bitcoin y Bitcoin Cash y un poco antes con Ethereum y Ethereum Classic. Y en ambos casos fue un ejemplo de que no había un camino a seguir, excepto la divergencia. No debemos temer la posibilidad de un Cardano clásico o un Cardano con la visión de alguien, porque al final del día, si esas diferencias son tan significativas y extremas que dos ecosistemas completamente independientes pueden sobrevivir y prosperar por sí solos, mejor aún, porque al final del día todos tienen un hogar en el que pueden vivir. Dicho esto, el punto de Voltaire es ser la primera criptomoneda donde eso no tiene que suceder, donde tenemos suficiente en común que podemos encontrar una manera de no fragmentarnos y divergir. Y a medida que los problemas se vuelven más significativos, el escrutinio aumenta y la importancia del impacto económico del sistema en el mundo crece, llegará un momento en el que esa será la característica más importante para hacer que el ecosistema sobreviva. El mundo legado está tratando de capturar cripto y se puede alimentar con 2 pizzas a un conjunto de empresas que tienen una influencia y control indebido sobre la mayor parte de la liquidez y el valor en el ecosistema de las criptomonedas. En muchos aspectos es un juego amañado. Siendo un insider y habiendo visto esto crecer de primera mano, puedo decirte esto. Y si vamos a navegar a través de estas cosas, la única forma de hacerlo es como una comunidad, una voz, un gobierno en cadena en más de 100 países. Y seguimos creciendo hacia el dominio y el éxito. De lo contrario, corremos el riesgo de ser capturados por estas entidades. Así que ese es mi discurso de Eisenhower. Cuidado con el complejo militar e industrial al despedirse de la nación, pero siempre deberías terminar en un punto alto, y el punto alto es que creo en ustedes y siempre lo haré. Son más inteligentes que yo, son mejores que yo y van a hacer un gran trabajo sin mí. Gracias a todos, gracias por los últimos 10 años, ha sido el honor de una vida y espero con ansias los próximos. Saludos.